después de conocer el funcionamiento de las terapias Gestalt, vamos a hablar ahora sobre mindfulness y creo que vamos a conocer muy bien esta práctica porque vamos a tener con nosotras a dos expertos en la temática. Empezamos charlando con Pilar Ariza, instructora de mindfulness. Buenas tardes, Pilar. Hola, buenas tardes. Bueno, antes de empezar, yo te quiero preguntar, ¿qué es el mindfulness? Pues el mindfulness, por resumirlo mucho, viene a ser un entrenamiento es como un entrenamiento de la mente, un entrenamiento de la atención que nos ayuda a estar más presente en lo que estamos. ¿Y cómo decides dedicarte profesionalmente a enseñar y esta práctica? Pues mira, me empecé a dedicar a esto a través de mi propia experiencia. Hace justamente unos 10 años yo atravesé un proceso personal de cambio profesional a muchos niveles y encontré la meditación. Uh-huh. Y la meditación yo podría decir que a mí me ha regalado una nueva manera de estar en la vida. Entonces enseguida quise enseñar a mi gente cercana, a mi familia, a mis amigos y también a las personas que acompañaba en procesos terapéuticos y bueno, me fui formando y me fui, bueno, como abriendo puertas a un universo muy desconocido y muy, muy transformador. Algo así como asomarse a la madriguera de Alicia en el País de las Maravillas. Entonces, no, es como que la vida me ha ido llevando a dedicarme a ello. Nunca lo decidí formalmente. Uh-huh. Que fue empezando por tu propia experiencia, ¿no? Exactamente. Empecé a ir a un terapeuta, a un psicólogo, uh-huh. y él me enseñó a meditar de otra manera, que no era mindfulness, con unas grabaciones, con unas meditaciones de aquí y de allá, y yo me empecé a encontrar muchísimo mejor. Y además cada vez mejor, como cada vez más tranquila, con más paz interior, como si me estuviera haciendo amiga de mí misma, uh-huh. una cosa así. Y claro, me pareció como una herramienta poderosísima de mejora personal uh-huh. y de bienestar. Sí. Y dices que empezaste haciendo meditación, pero ¿en qué se diferencia el mindfulness de cualquier otro tipo de meditación? Qué buena pregunta. Mira, el mindfulness es una elaboración que se hizo en Estados Unidos al principio y luego ya saltó a Europa. Es como una elaboración occidental de la meditación vipassana oriental. En Oriente la meditación tiene unos lenguajes que aquí no nos llegan muy directos porque son complicados, porque tienen mucho ritualismo. Entonces la meditación se podría decir que es una parte de todas las prácticas de mindfulness, porque en mindfulness también se trabaja con prácticas cotidianas. Por ejemplo, fregar los platos con atención plena, hacer la cama con atención plena, caminar con atención plena. Entonces no solo hay prácticas de meditación como tenemos la imagen de sentado con las piernas cruzadas, sino que también hay prácticas relacionadas con la vida cotidiana. Sí, o cuando uno habla con otra persona, estar más atento de lo que a uno le están diciendo, aprender a traer la mente a través de otros recursos que no son solo la meditación formal. Entonces, la meditación es una parte muy importante de mindfulness, pero no es todo. No es todo. Eso es. Qué guay. Sí. ¿Y para esto te hace falta tener una formación específica o cómo? ¿Para impartirlo? Sí, bueno. Sí, para ser profesor, para aprenderlo, nada. ¿No? Es que además cualquier persona de cualquier edad, de cualquier condición, lo puede hacer. Con tener una mente humana más o menos estresada, ya podemos practicarlo. Ya está. O sea, que algo al alcance de todo el mundo. Muy, muy accesible, muy accesible. ¿Y recomendable para todo el mundo? Yo ¿Para diría probarlo que sí. algún menos? Yo diría que sí. Hombre, hay gente que a lo mejor tiene mucha ansiedad o está pasando una situación difícil que se puede adaptar la técnica. A lo mejor puede empezar por hacer movimiento, por caminar, no sentarse en silencio. Pero se adapta. Yo diría que es muy, muy recomendable. Sí. Bueno, y tú eres instructora de mindfulness y autocompasión. Sí. ¿Y eso qué es? Mira, el mindfulness, bueno, lo que me preguntaba antes tu compañera, para ser profesor de mindfulness hay distintas escuelas, ¿no? Entonces, yo me he formado en las escuelas que por entonces, cuando empecé a formarme hace como unos 6 o 7 años, había en España, y porque tenía mucha curiosidad en saber cómo lo explicaba cada uno. Entonces, cuando uno empieza a practicar, es como que empieza a notar que se vuelve mejor persona. Yo lo empecé a notar sin que nadie me lo hubiera explicado. Como que empecé a tener mejores sentimientos hacia los demás y hacia mí misma. Entonces empecé a indagar. Digo, ¿esto qué me está pasando? Que ahora, no sé, me da como ganas de cuidar a los demás, de cuidarme yo. Y esto de cuidarse a uno mismo es la autocompasión. Es el tratarse mejor a uno. El autolenguaje, el tener en cuenta, bueno, lo que uno es. Es como autoconocerse. Bueno, pues vamos a seguir ahora mismo hablando contigo, Pilar, pero bueno, ahora tenemos que dar paso a nuestros patrocinadores. Volvemos en un momentito.
Quédate con nosotros, enseguida estamos de vuelta. Onda Capital 95.1. Onda Capital es un proyecto creado por jóvenes emprendedores de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla. Si te gusta este proyecto y tienes un negocio, puedes colaborar con nosotros siendo patrocinador. Infórmate 644-384-496, 644-384-496 o mándanos un email a hola@ondacapital.es. hola@ondacapital.es. ¿Qué es la empatía con el oyente? Es la habilidad que debe desarrollar un locutor de radio para que cuando esté presentando un programa sea capaz de ponerse en la situación de la audiencia y garantizar que no se está siendo aburrido, incorrecto o complejo. Esta información está patrocinada por la Escuela de Locución Sevillana, isar.org.es. La siguiente información está patrocinada por Ricos Tacos, Ramón y Cajal. ¿Sabes que cada vez que te comes un burrito o un taco estás degustando un plato reconocido como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO? Así se designó en 2010, ya que la gastronomía mexicana es rica en sabores, aromas y presentaciones. Recuerda que esta información ha sido patrocinada por ricostacos.es. El siguiente consejo está patrocinado por gruponaeva.com. Uno de los puntos claves y de lo que se debe estar seguro es de contratar a un pintor que esté dispuesto a tomar medidas adicionales para proteger los muebles y otros objetos de valor, poniendo lonas sobre ellos o trasladándolos fuera del camino. Debe tenerse por seguro que el pintor que se está contratando es tan cuidadoso con la protección de la propiedad como lo son con su trabajo de pintura. Recuerda que este consejo ha sido patrocinado por gruponaeva.com. Una cocina viva, con sabores y aromas que estimulan tu paladar. En cuanto pones un pie en Sevilla, asimilas que estás en un reino gastronómico. Saborea lo mejor de nuestra provincia. Saborea la dieta mediterránea. Consejo patrocinado por Bar Restaurante Los Niños del Calonge, Polígono Calonge. Prudencia y reflexión son cualidades de todo gran inversionista. Infórmese sobre características, condiciones y oportunidades de su inversión inmobiliaria. Nunca sobra consultar con expertos, leer noticias recientes y estudiar el perfil de los creadores del proyecto. Es un consejo de Tecnocasa Sevilla, patrocinador de Onda Capital. Bueno, seguimos hablando con Pilar Ariza, seguimos hablando sobre Mindfulness, pero yo antes te quería preguntar, Pilar, tú antes de dedicarte a esto, te dedicabas a algo totalmente contrario, ¿no? ¿Tú qué hacías antes con tu vida? Mira, pues antes de dedicarme a esto, me dedicaba a trabajar como arquitecta urbanista. Fíjate. Y es verdad que suena como muy loco, muy disparatado y otra cosa. Lo que pasa es que yo trabajé en la administración y estuve trabajando en la Junta de Andalucía unos años y me dedicaba a coordinar equipos. Hace como 15 años de esto por ahí. Y empecé a leer mucho sobre algo que aquí no se conocía, que era el coaching de equipo, la selección de personal. Y empecé como a darme cuenta que me gustaba mucho más la parte de factor humano que la parte técnica. Y ahí empezó ya sin yo saberlo adentrarme en todo esto. Sí. Y bueno, nos contabas antes que, bueno, nos has explicado qué es el mindfulness, la autocompasión. Tú toda esta práctica también la has llevado a las aulas. Sí. ¿Esto cómo fue? Esto ha sido un proceso muy interesante porque me contactó hace ya 7 u 8 años, me contactó una comunidad de religiosas de Sevilla y bueno, con mucho interés en conocer las herramientas de terapia que yo manejo, que no son solo mindfulness, sino también relacionadas con la hipnosis, con la PNL, con el coaching y tal. Y bueno, empecé algunos trabajos con ellas, personales, y de ahí a una de ellas le enseñé mindfulness. Y vio que era como la pieza que faltaba entre, digamos, la parte más cristiana de creencia y la parte de calma mental. O sea, como que esa calma mental que da el mindfulness es el primer paso para conectar con algo más, que es la espiritualidad. Entonces, primero se formaron las monjas y luego quisieron llevarlo al colegio. Un colegio, bueno, con una línea de la ESO, con formación profesional. Y yo he estado durante 5 años coordinando ese proyecto. Iba a las aulas con los chavales de secundaria y con los profesores. Entonces trabajaba en paralelo y formé al profesorado.
Entonces primero iba con un compañero, luego iba yo sola, y ahora mismo son los propios profesores los que cada día paran 10 minutos en mitad de la mañana y hacen silencio. Pues meditan, ¿no? En silencio, guiándola con música, cada uno según su... Pero el profesorado está formado. Ajá. ¿Y de qué manera ayuda esto en el colegio, a las aulas? Pues según lo que dicen los niños, o sea, lo que dicen los niños es que les ayuda como a no engancharse tanto, ¿no? Por ejemplo, sirve de herramienta de gestión de conflictos y los propios niños lo dicen. Y los profesores lo que dicen es como que modifica la atmósfera. Que toda esa agitación, claro, son chavales de 13, 14, 15 años, modifica la atmósfera y es como que hay una especie de armonía. Sí. Y sirve, ¿no? Ayuda, no sé, a estar más tranquilo. Sí, sirve. Además da una herramienta como de parada. Antes, claro, los chavales cuentan, ¿no? Pues antes de arrancarme, me paro, respiro y a lo mejor ya no le quito el bocadillo al de enfrente, ¿no? Sí. Eso, y luego hay otros que son más espirituales quizás y que ellos dicen que le ayuda como a hablar con ellos mismos. Eso lo dicen incluso niños de 15 años. Es muy curioso, muy curioso. O sea que al final es una práctica que ayuda como a todos los factores de nuestra vida, ¿no? Un poco... Sí. Podríamos decir que es una práctica transversal, ¿no? Uno puede... Depende también de lo que uno pretenda, pero hay personas que la aprenden y simplemente reducen el estrés, ¿no? Y otras personas que van mucho más allá, que lo que quieren es conectar con su misión de la vida, depende de la trascendencia de cada uno. O hay personas que a lo mejor vienen buscando un resultado y se llevan otro. Tuve un caso muy curioso de una mujer que venía porque tenía fobia a conducir, y la psicóloga se lo recomendó, vino y en realidad no condujo mucho, pero dejó de fumar, se llevaba mejor con el marido, dormía, dejó de tomar pastillas. Entonces nos reíamos mucho porque a veces los resultados no son previsibles, pero siempre van en beneficio de la persona. Ayudan. Exactamente. Y en el tema de la alimentación también se puede aplicar, ¿no? Sí, me alegra mucho que me hagas esta pregunta porque justamente en enero voy a empezar a impartir unos programas que son de Mindful Eating. Es un programa creado, todo parte de lo que se hizo en Massachusetts en los años 70, que es el MBSR, que es el programa que impartimos muchos de nosotros en Sevilla. Y de ahí pues hubo aplicaciones para depresión, en colegios, como que cada área tiene una aplicación. Y en alimentación hubo 2 señoras que son maestras Zen, una de ellas es médico pediatra, que generó todo un protocolo. Entonces se trata de recuperar el equilibrio natural frente a la comida. No hay dieta ni calorías, lo que hay es que se aprende a escuchar al cuerpo. Entonces se empieza a escuchar qué necesita de verdad tu cuerpo. Y claro, al bajar los niveles de ansiedad, pues no comemos tan compulsivamente, probablemente se equilibre el peso y uno empieza como a... Yo me acuerdo la primera vez que meditando, el cuerpo empezó a pedirme cosas como brócoli, de verdad, fíjate, calabacín, y decía, ¿qué me está pasando? Sí, muy bonito. Oye, ¿y hay mucha gente que va a estas terapias? Pues sí que hay gente. Mira, yo llevo desde el año 2013 dando estos programas y hago 3 ediciones al año y voy teniendo rotación de alumnos. De hecho, estamos bastantes profesores de Mindfulness en Sevilla. Sevilla se ha configurado como una especie de capital española del Mindfulness, porque hay mucho interés en esta ciudad por esto. Y los profesores tenemos gente. Y yo diría que cada vez más, porque cada vez se conoce más. Entonces, cuanta más gente estemos, pues más movimiento hay y más interés. Claro, al final es el efecto llamada. Claro. ¿Y estás solo en Sevilla o también impartes en más...? Estoy en Sevilla, en el Arenal, al lado del Teatro de la Maestranza tengo mi sala, en la calle Rodo. Hasta hace 2 años iba también a Málaga. A Málaga, porque yo tengo mucha vinculación con Málaga. Lo que pasa es que tenía mucho trabajo en Sevilla y tuve que simplificar la vida. No voy a estar dando curso de reducción del estrés con estrés. Por cuidarme yo, pues reduje la actividad. Voy a colegios. Este año, de hecho, tengo ya programado ir a los salesianos de Antequera, de Cádiz y de Jerez. Entonces salgo fuera así a acciones puntuales. Qué guay. Sí. Y yo te quería preguntar por el tema de la hipnosis ericksoniana, que la hipnosis es algo que, pues bueno, que se escucha mucho, pero realmente no sabemos muchos para qué funciona o cómo se lleva a cabo. Si nos puedes explicar un poquito. Claro. Lo de la hipnosis es que suena una cosa como muy como de ciencia ficción, ¿no? Claro. Pero en realidad este tipo de hipnosis que yo manejo, llegué a ella a través del coaching, que también era una cosa muy novedosa hace unos cuantos años, y a través de la PNL,
Entonces tiene que ver con, y en este tipo de hipnosis concreta no se pierde nunca la conciencia, ni se hacen cosas que uno no sepa. Tiene muchísimo que ver con la meditación en realidad, porque es como invitar a la mente a entrar en un estado, en otra onda cerebral a través de la voz, ¿no? Con una inducción y tal. Entonces en ese estado como más fértil, digamos, se le da indicaciones sobre... es una reprogramación. Entonces, a través del lenguaje se van reprogramando hábitos, creencias que uno tiene sobre sí mismo, pero nunca se pierde la conciencia. Simplemente es invitar a la mente a colocarse en un estado en el que la información entra más fácilmente. Sí, que no es lo que solemos pensar todo el mundo de la hipnosis. No. No tiene nada que ver. No, tiene mucho más que ver con la meditación. Porque en la meditación, claro, si uno repite frases, repite imágenes, se trabaja a través de las imágenes. Puede revivir situaciones y cambiar. No se puede cambiar el pasado, pero se puede cambiar la manera de vivirlo. Se puede cambiar la emoción que uno tiene frente a algo traumático que le pasó, por ejemplo. Entonces eso se hace a través, es como una gimnasia mental, algo así. Y también se puede uno visualizar en el futuro que quiere, que eso es muy bonito. Pues sí. Son meditaciones generativas, que siempre es como que imaginamos un futuro catastrófico, pero podríamos imaginar un futuro precioso y maravilloso, y todo el cuerpo y la mente se disponen para ello. Claro. Es muy interesante. Pues bueno, Pilar, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotras este mediodía. Ha sido todo un placer tenerte y bueno, hemos aprendido muchísimo. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias a vosotras, ha sido un placer enorme. Gracias. Bueno, y para terminar el día de hoy tenemos con nosotros a Alejandro Durán, como hemos dicho al principio, instructor de Mindfulness, certificado por el International Mindfulness Teachers Association, perdóname la pronunciación, y miembro de la Asociación Instructores Mindfulness MBSR de España. Buenas tardes, Alejandro. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿tú cómo y cuándo decides dedicarte a esto? Bueno, una pequeña corrección. Me llamo Alejandro Moreno Durán. Ay, verdad, mira que lo tenía aquí mal apuntado, discúlpame. No te preocupes. Bueno, yo empecé... mira, en este mundo se puede llegar por diferentes vías. Vías a través de la terapia,
Hay instructores que son psicólogos, otros que son psiquiatras incluso, y personas como yo que hemos llegado a través de la vía del sufrimiento. Yo he estado 40 años trabajando en una entidad financiera. He sido director de sucursal 23, me parece, no me acuerdo. Y en el año 2008 pues tuve una depresión que tuve que pasar de pie, porque vosotros sabéis que una depresión pues es algo que está mal visto, incluso todavía ahora, no sirves. Cuando tienes una depresión no sirves para la presión. Tristemente, sí. Yo a la vez en aquel momento empecé a estudiar filosofía en la Facultad de Sevilla y empezó la crisis económica. La crisis económica o mi carrera de filosofía, no sé cuál de las dos, me llevó a hacer la depresión, ¿no? Quizás el enfrentamiento. Sí, puede ser. Y bueno, tuve un tratamiento con antidepresivos, obviamente, pero yo quería salir de aquello. Y empecé tuve un profesor de pensamiento oriental en la facultad y empecé pues a investigar en la meditación, dándome cuenta que aquella gente que vivían en esos países que son prácticamente feudales, ¿no? Los que no hay separación de poderes ni nada de eso, pero sin embargo sonríen constantemente. Entonces empecé a practicar meditación y un amigo mío médico de Euskadi, el doctor Clemente del Palacio, me habló de este programa, me habló de mi profesor, de Andrés Martín Asuero, y bueno, me fui a Madrid a hacer un intensivo con él. Y al hacer el intensivo me di cuenta que a mí esto me gustaba enseñarlo. Le pregunté, me preguntó si era terapeuta, pues dije que no, que yo era empleado de banca y estudiante. Pero bueno, éramos muy poquitos y me admitió. Bien, mi sorpresa es que cuando yo terminé la formación con él, estuve 3 meses yendo a Barcelona, no era tan sencillo como ahora, era más complicado, yendo a Barcelona cada 15 días, y bueno, me llamaron de un centro terapéutico de aquí de Sevilla, me dijeron, oye, ¿tú eres alumno de Andrés? Pues sí. ¿Y haces el método del doctor John Kabat-Zinn? Pues sí. Dice, ¿tú nos enseñarías a nosotros? Anda. Y dije, bueno, claro, yo me asusté un poco, digo, ¿vosotros quiénes sois? Digo, somos un grupo de psiquiatras y de psicólogos, ¿no? Anda. Y bueno, me atreví, ¿no? Digo, bueno, voy a hacerlo, no me voy a meter en ningún charco, y la verdad es que fue un éxito, y desde entonces, pues bueno, pues empecé a impartir programas. Hago un programa cada trimestre. Y luego también estoy ahora mismo haciendo un programa en la prisión de Huelva con internos con delitos muy graves y con condenas muy largas, y estoy con el equipo del doctor Javier García Campayo, que es psiquiatra de la Universidad de Zaragoza. Vamos a publicar, esperemos que podamos publicarlo el año próximo, un trabajo para demostrar cómo el programa disminuye la agresividad y aumenta la empatía hacia los demás, ¿no? Con un claro objetivo, ¿no? Bueno, pues que estos internos van a salir mañana a la calle, y al margen de lo que hayan hecho, obviamente, y bueno, pues que vamos todos comprendiendo que la persona que está a nuestro lado también sufre, que tiene nuestros mismos intereses y que tiene nuestras mismas frustraciones, ¿no? Y bueno, luego también imparto algo que pensé cuando yo ya terminé mi relación laboral con mi entidad financiera, dije que no volvería a entrar en una empresa. Mentí, porque ahora estoy impartiendo en una empresa bastante importante programas de mindfulness a sus directivos. Vamos a impartirlo yo creo que a todo el personal. Y me parece muy importante ese reto, porque me di cuenta de que en el mundo de la empresa ahora mismo hay muchísimo sufrimiento. Es bastante fastidiado estar parado, obviamente, pero también es muy fastidiado estar trabajando con un sueldo pequeño, con unas condiciones totalmente precarias y sin ningún tipo de horario, ¿no? Entonces, bueno, pues dentro de lo que hay, pues me decidí a hacer esto, porque creo que con la atención en las empresas podemos paliar un poco ese sufrimiento. ¿Y cuál es la formación necesaria para llegar a ser instructor de mindfulness? Pues mira, eso es algo bastante interesante, porque a veces a los que no somos terapeutas o psicólogos, pues a veces se nos critica, porque dice que nuestra formación no es la adecuada.
Esta es una formación que no se acaba nunca. Yo empecé con Andrés Martín Asuero, me refiero. Después de hacer el primer programa, que lo puede hacer cualquiera, es el primer paso, hice un programa que se llama Practicum. Entre programa y programa pasó un año en el cual yo ya empecé a impartir programas. Tenemos que hacer entre el primer programa y el segundo, un retiro de silencio absoluto de 5 días, que no es un spa, lo digo, ¿no? Porque te enfrentas a tu ronroneo, sí, a tus historias y demás, ¿no? Después de eso hice otro programa que se llama TDI, otro año, en el cual con más retiros de silencio. En esos retiros de silencio lo que hacemos es entrenar nuestras emociones, básicamente, ¿no? Y después ya me acredité con la escuela de Andrés, con el Instituto Mindfulness de Barcelona, y ya después pedí a esa cosa de vocablo tan impronunciable, al IMTA, su certificación, que es una institución americana donde entre otros está la Universidad de California, y bueno, pues instructores de todo el mundo, ¿no? Para mí ha sido un proceso de 5 años. Pero, como os digo, la formación no termina nunca, porque además nosotros abogamos desde nuestra asociación a que los instructores tengan una formación de calidad y que los programas sean de calidad, porque claro, estamos trabajando con seres humanos y si no tenemos una formación adecuada podemos hacer daño. Por supuesto. Y bueno, hablando de los retiros, yo quería preguntarte cómo se viven los retiros, en qué nos puede ayudar a uno. Cuéntanos un poco. Sí, el retiro es una experiencia bastante interesante, ¿no? Porque normalmente somos seres humanos y necesitamos decirles a los demás todo lo que sufrimos, ¿no? Y lo mal que lo pasamos, el que mal estoy, que no sé qué. Sí. Y entonces, bueno, todo esto gira alrededor de nuestro ego, ¿no? Parece que nada más que existo yo y que nada más que existe mi sufrimiento. Entonces en el retiro te das cuenta, como no tienes a nadie, si me permitís la expresión, a quien darle la chapa, pues te la a ti mismo. Y entonces, bueno, pues eso está es bastante interesante, porque participas un poco, te vas dando cuenta al estar en grupo, pues eso, de los sufrimientos de los demás, que los demás están callados también, pero también sufren. Y bueno, pues poco a poco ese sufrimiento se va pasando, más que nada porque tienes que aceptarlo, que es una de las bases fundamentales de mindfulness, la aceptación de lo que está pasando en este momento sin juzgar, porque si lo juzgo empiezo a sufrir, claro, ¿no? Bueno, y yo quería volver un poco también al tema que nos has hablado antes de las prisiones y de las empresas. Al final es una práctica que ayuda en todos los ámbitos, ¿no? A todo el mundo. Cuéntanos un poco eso, los beneficios de esta práctica. Sí, os voy a explicar. Mirad, ahora mismo mindfulness tenemos una gran ventaja porque la neurociencia está ahí con nosotros, ¿no? No con nosotros, sino descubriendo y ratificando las cosas que ya se decían desde hace 2500 años. No sé si sabéis, y os lo explico con este ejemplo, que el cerebro consume un 25% del oxígeno que respiramos. Eso sería normal siempre y cuando estuviésemos haciendo pues un problema matemático o resolviendo algún problema. Sin embargo, con las técnicas de neuroimagen se han dado cuenta que cuando no hacemos nada, seguimos consumiendo eso. Entonces, bueno, se ha descubierto una cosa que se llama la red neuronal por defecto, que es cuando nosotros cerramos los ojos y no hacemos nada, estamos haciendo algo. Sí. Pensando. Claro. Pensando en el pasado, pensando en el futuro, ¿no? Esto es simplemente por una cuestión de que somos un animal más. Los animales van buscando peligro, nosotros lo buscamos con la mente en el pasado y en el futuro. Por eso es algo que es tan aplicable a toda la población, porque todos cuando estamos en la cama, pues a lo mejor sufrimos en ese momento de descanso porque me acuerdo de lo que me ha sucedido en mi trabajo, de lo que he hecho, de los miedos que tengo a lo que vaya a pasar mañana. Y el dolor es universal en la vida, ¿no? Y el sufrimiento lo ponemos nosotros. Opcional. Lo que hacemos con mindfulness es, aceptar ese dolor que va a ocurrir y darnos cuenta además de que los pensamientos no son reales, ¿no?
Esto se consigue de una forma en la cual no entra la razón. Emmanuel Kant, el filósofo más racional, en sus principios de metafísica, dice que la búsqueda de la felicidad, que si queréis hablamos de la felicidad, que en la búsqueda de la felicidad la razón no juega ningún papel, ¿no? La razón no juega ningún papel. Prueba de ello tenéis que si, cualquier cosa que queremos conseguir, que tenemos deseo de tener, cuando lo tenemos, empezamos a sufrir una vez que lo tenemos porque queremos otra cosa. Con eso juegan aplicaciones, no voy a decir marcas, aplicaciones del móvil, de compras. He visto no sé qué, pum, lo compro. Y ya lo tengo. Y ahora empiezo a sufrir porque veo quiero otra cosa, efectivamente. Tus especialidades son el MBSR, los cursos de las empresas y el Zen. Sí, también. Yo he sido discípulo de un maestro Zen, Dokuso Villalba, durante 3 años. He hecho con ellos, aparte de mis estudios de filosofía, unos estudios de budismo durante 3 años también, ¿no? Y también ahora me he certificado con una escuela holandesa, con 2 psiquiatras holandeses, y entonces ahora también estoy impartiendo programas de autocompasión y compasión, ¿no? Como complemento a los otros programas de MBSR. O sea, porque el Zen, la palabra Zen es una palabra que conocemos todos, seguro, pero realmente no sabemos exactamente lo que es o lo que quiere transmitir. ¿Nos lo puedes explicar tú un poco? Ahora conocemos la palabra Zen totalmente desvirtuada, ¿no? Eso es. La decoración Zen, jardín Zen. Claro. Realmente el Zen es algo difícil de definir como tal, pero nos podemos basar en lo mismo que hemos dicho antes. Ten en cuenta que mindfulness viene de la meditación vipassana y de la meditación Zen. Lo que estamos aceptando en el Zen es la realidad de lo que está ocurriendo en este momento. Y no me planteo qué va a suceder mañana ni qué ha pasado ayer, ¿no? Sino simplemente observo lo que ocurre en este momento. Eso es el Zen. Es decir, nada. El Zen es algo totalmente... Hay un libro muy bonito de un maestro japonés que se llamaba Kodo Sawaki, que se llama El Zen es la mayor patraña de todos los tiempos. Es un libro muy divertido y explica muy claro qué es el Zen. Nada. Que no es nada. Y todo el mundo pensamos que es, pues, no sé, por lo que se escucha, ¿no? Por lo que tú has dicho, la decoración Zen, un estado Zen. O sea, pero ese nada es mucho, ¿eh? Sí, claro, o sea, es un nada que es... que todo, ¿no? Nada muy bien. Oye, y volviendo antes que nos decías, nos hablaba de la felicidad. Al final, con el mindfulness, que lo que se busca es no evitar ese sufrimiento, ¿se llega a ese estado de felicidad? Sí, claro. Con mindfulness no se intenta evitar el sufrimiento. O sea, parece ser que el ser humano tenemos un sistema de regulación emocional que nacemos de serie con él, ¿no? Lo que pasa es que no nos dejan, no nos han enseñado a utilizarlo. Entonces, lo que hacemos con mindfulness es precisamente observar eso que no queremos observar. O sea, porque normalmente lo que hacemos en nuestra cultura es huir de lo desagradable. Por eso es lo de no juzgar. Todo lo que no me gusta, no quiero estar ahí. Y entonces lo que se consigue con mindfulness es estar ahí y observar qué ocurre, con lo cual empezamos a tener regulación emocional. Y me habías preguntado algo más que se me ha ido. La felicidad. Ah, sí, la felicidad. La felicidad es algo, es muy radical lo que voy a decir sobre la felicidad, ¿no? Somos un animal que no está diseñado para ser feliz. Estamos diseñados, al igual que el resto de los animales, para reproducirnos y para sobrevivir, y punto. Ahora, ¿qué es la felicidad? Pues bueno, pues pueden ser estados, para mí, por ejemplo, estados de armonía, en un momento determinado, pero que como animal que está diseñado para sobrevivir, pues tengo miedos. ¿Qué es que aprendemos con mindfulness? A aceptar eso. Entonces, claro, quizás a lo mejor alguien que esté escuchando diga, joder, está diciendo este hombre, no, es que cuanto más tenga, incluso en el hipotético caso de que nos tocase un cuponazo de esos increíbles de 50 millones de euros, al cabo de unos meses estaríamos otra vez deseando otras cosas, ¿no? Y eso hay que aceptarlo como tal, ¿no? Y eso se acepta mediante la práctica, de una forma no intelectual.
y así se vive mejor, ¿no? Sí, por lo menos estás viviendo en el presente, Eso no en el es. pasado ni en el futuro. es. Estás viviendo la vida, que es muy corta y que a veces pues se nos escapa de las manos, ¿no? Pues bueno, Alejandro, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotras y por enseñarnos tanto sobre todo este mundo. Muchísimas gracias a vosotras por haberme dado esta oportunidad. Gracias.